Gracias, presidente. Bueno, en rigor de verdad, me hubiera agradado haber podido encontrar el consenso necesario, por lo menos entre la mayoría de las fuerzas políticas que integramos este Senado, en un tema crucial de la Argentina como es la revisión de las tarifas y para que encontremos cómo impactar de la manera menor posible ese aumento de tarifas en los usuarios y consumidores. No lo logramos y entiendo que la oposición pueda tener, naturalmente en democracia hay que aceptar que no todos pensamos del mismo modo, creo que precisamente la diversidad de opiniones yo creo que es el cimiento de la verdadera democracia, es decir, no me asusta que alguien no piense como nosotros o como yo. Pero sí me preocupa y creo que no es bueno para el país, no para el oficialismo, que no tengamos un poquito de humildad en el análisis de la realidad o una cuota mínima de autocrítica, eso sí, con toda sinceridad, provenga de mi partido o no provenga de mi partido, me preocupa. Yo nunca me van a escuchar decir que en estos 2 años y medio nosotros hemos sido un gobierno perfecto, que no nos equivocamos nunca, que hicimos todo bien y que todo es culpa de los demás. Jamás. Porque estaría mintiendo y faltándome el respeto a mí mismo. Ahora, yo escuché, como escuchamos todos acá, reflexiones de tantos senadores que naturalmente tienen derecho a hacerlo, pero yo tengo derecho a disentir, de que la responsabilidad del problema de la crisis energética en la Argentina, el problema tarifario, arranca a partir del 10 de diciembre del 2015. Es decir, el presidente Mauricio Macri lleva sobre sus espaldas una mochila de maldad para con las clases populares argentinas. Lo escuché, algunos lo dijeron literalmente, otros dieron a entender. Yo he sido gobernador 2 veces de mi provincia. Puedo decirle por experiencia personal que no hay ningún gobernante de ningún color político, de izquierda, de derecha, marxista, de lo que usted quiera, que tome decisiones para perjudicar a la gente y perder votos en la próxima elección. No existe. Que se puede equivocar, desde luego que se puede equivocar, por eso muchas veces se pierden elecciones. Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es tener la perversidad o la maldad de lastimar las clases populares. Entonces yo creo que podemos criticar, podemos opinar diferente desde el respeto que nos merecemos los unos y los otros. Yo no creo que Cambiemos sea el propietario, ni el dueño, ni el protector de los pobres, pero tampoco creo que haya partido político en la República Argentina que se quiera adjudicar que son los dueños de los pobres, los protectores de los pobres, y nosotros representamos a los ricos, que no nos importa las clases populares a nosotros. No nos interesa. Yo eso personalmente no lo voy a aceptar. Y la verdad que me gustaría hablar en profundidad del problema estructural que tiene el país, que varios senadores lo han hecho, que es la falta de un programa energético nacional que se viene arrastrando desde hace muchos años. Pero si realmente hablamos de esto y dejamos pasar, es como que nosotros aceptamos
que la crisis energética arrancó en el 2015. Entonces yo quiero brevemente hacer referencia a algunos comentarios periodísticos anteriores a Mauricio Macri, para que alguien o algunos tengan un cachito de humildad y un cachito de autocrítica, un pedacito de autocrítica, como la tenemos que tener nosotros, desde luego. 15 de julio del 2010, diario La Nación. Las restricciones de gas a las grandes industrias afectan a las plantas del polo petroquímico de Bahía Blanca, que debieron iniciar la tarea de parada de plantas y suspender sus producciones. Repito, 15 de julio del 2010. 4 de agosto del 2010, Diario Popular. Los cortes de gas a unas 300 industrias con contrato interrumpible se generalizaron desde el domingo como consecuencia de la ola polar que arrecia en casi todo el país y dispara el consumo domiciliario. En el caso de provincias como Córdoba, las interrupciones son totales, según denunció el titular de la Unión Industrial de Córdoba, 4 de agosto del 2010. Y finalmente, porque hay cientos y cientos de artículos, pero a modo de ejemplo, 23 de diciembre del 2013, tiran más de 7.700 kilos de carnes por los constantes cortes de energía. Un frigorífico recuperado por trabajadores perdió 300.000 pesos debido a la crisis energética. El establecimiento INCOP estuvo más de 24 horas sin luz y los generadores no dieron abasto para conservar la producción. Dicho esto, creo que queda claro que el problema es un problema estructural de la Argentina. Y quiero dar también algunos datos muy concretos para ver que estas aseveraciones son datos de la realidad y no son hechos desde el punto de vista partidario e ideológico. Quiero recordar que nosotros perdimos el autoabastecimiento energético a partir del año 2010. Ese es un dato de la realidad. Después uno puede decir, no, porque creció la industria. Tomémoslo como cierto, pero el autoabastecimiento lo perdimos a partir del 2010. Ese autoabastecimiento lo tuvimos casi por 2 décadas. Desde los primeros meses del gobierno de Alfonsín del 89, a partir del 2010, nos convertimos en un país importador de energía. Ese es un dato de la realidad, no es un dato, digamos, ideológico, ni político, ni partidario, no, dato de la realidad. La Argentina, entre el 2003 y el 2010, perdió un capital fijo por disminución del stock de reservas de petróleo y de gas natural que se estima en 95.000 millones de dólares. Es un dato estricto de la realidad. Desde el 2010 hasta el 2015 se gastaron aproximadamente, o se invirtieron, como quieran, 50.000 millones de dólares en concepto de importaciones energéticas. 95 más 50, 145.000 millones de dólares, ya vamos. Y en materia de subsidios, en el periodo 2003-2015 se destinaron 74.000 millones de dólares. Los mismos representaban un 3,9% del PBI, es decir, más del 50% del total de los subsidios de nuestro país. Esta era, repito, un dato estricto de la realidad, la situación imperante en diciembre del 2015. Es decir, repito y reitero, el tema en la Argentina, en mi concepto,
excede este debate del cuadro tarifario, excede por lejos la profundidad de la falta de un programa energético nacional en la cual tendremos que encontrar puntos de coincidencia, por lo menos la mayoría de las fuerzas políticas de este país. Porque el insumo que se llama energía atraviesa todos los sectores productivos del país. Si no tenemos energía, no tenemos desarrollo. Entonces, este no es un problema, como se ha dicho acá venimos a hacer política. Pero por supuesto que estamos haciendo política y podemos pensar diferente y podemos plantear cosas diferentes. Pero lo que no podemos es, vi acá algunos senadores o senadoras que se agarraban la cabeza porque el 27 de diciembre se aprobó el presupuesto y el 28 de diciembre cambiamos los índices de inflación del 10 al 15%. Que es cierto, lo tuvimos que hacer como un dato de la realidad, no porque estábamos contentos y felices. Pero ¿se pueden sorprender quienes durante 12 años votaban la ley de emergencia económica nacional cuando el país crecía a tasas chinas, al 7 o al 8% anual, cuando la tonelada de soja valía más de $600 en el mercado internacional? Y por supuesto que como estábamos en emergencia nacional, el jefe de gabinete podía reasignar partidas como se les antojaba. Subestimaban los números del presupuesto en función de que sabían que por la inflación iban a recaudar más y después los reasignaba a su antojo el jefe de gabinete. ¿O no es cierto? ¿No es un dato de la realidad lo que yo estoy diciendo? Ahora, lo que hizo el jefe de gabinete de Macri es un poco más para colgarlo de la Plaza de Mayo. ¡Qué crimen! Haber dicho que, en todo caso, o nos equivocamos o nos sorprendieron algunos números o la crisis internacional nos afectó de una manera no esperada y tuvimos que pasar del 10 al 15% en esa circunstancia. Entonces, reconozcamos de que este tema es un tema que afecta a todos los argentinos. Y no es cierto tampoco que a nosotros no nos interesa la gente, que lo único que nos preocupa son los productores, es decir, la matriz energética que tiene dos puntas, por un lado los productores, con sus costos, con sus inversiones, y por el otro lado los usuarios, con materia regulatoria. Entonces, no es verdad que a nosotros no nos interesa. Acá hay que ratificarlo porque la verdad que se dice poco, y del lado de la oposición no escuché en una sola palabra, decir que hay cerca de aproximadamente con tarifa social, más de 6 millones de beneficiarios cubiertos en las facturas de luz y de gas. Si este fuera un gobierno indiferente, no tendríamos por qué poner tarifa social. Estamos reconociendo que hay el 30%. Por primera vez, este gobierno públicamente, el presidente tomó el día el micrófono, hizo una conferencia de prensa y dijo, en la Argentina tenemos el 30% de pobres. Lo asumió. Y sí, y 12 años que lo negaron ustedes. Entonces, hay más de 4 millones de hogares con tarifa social eléctrica. Y 1.800.000 hogares con una tarifa social de gas natural subsidiada. Dicho en otros términos, 1 de cada 3 usuarios residenciales recibe el beneficio de la tarifa social. Le recuerdo el tiempo, señor senador. Nos fuimos, perdón, disculpe. Termino
por lo menos tratando de decir dos cosas muy breves. Primero, estoy convencido que este proyecto que viene de diputados es inconstitucional del lado que lo miremos. No está facultado el Congreso de la Nación para fijar tarifas. El Congreso de la Nación tiene otras facultades, visión mucho más amplia, pero de ninguna manera puede fijar tarifas. Y en segundo lugar, afecta de una manera fenomenal lo que algunos senadores dicen defender, que es el federalismo. Primero, afecta a las personas, a nuestros conciudadanos del interior del país, porque esta ley que viene de diputados retrotrae al 1 de noviembre del 2017 los valores de la energía. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Simplemente estamos profundizando nuevamente las asimetrías territoriales, es decir, el interior subsidiando a Puerto Madero, a La Recoleta, a los country del Gran Buenos Aires y de la capital federal. Eso es la ley que van a votar ustedes, queridos senadores de la oposición. Por eso no hablan de la ley. Nos ganan políticamente diciéndole a la gente el tarifazo. Yo no tengo tiempo, pero traje acá al voleo 8 o 10 boletas de luz, ¿no? Quiero que me digan cuál es el tarifazo. Acá tomé una, 722 kilovatios, vencía el 3 del 4 del 2018, 737 pesos con 11, la dirección es México 3883, Boedo, Capital Federal. Esto pagan nosotros en el Chaco, en Formosa, en Jujuy, por 772 kilovatios, pero pagamos 3 veces más. Y termino diciendo esto. ¿Por qué pagamos 3 veces más? Por esto que explicó el senador Cobos, los componentes del cuadro tarifario. Generador, transporte, distribución, impuesto. ¿Qué pasa? Ya termino. Un segundo. Quedo por la mitad. La distribución, prometo terminar, la distribución, salvo Edenor y Edesur, que no son del Estado Nacional, sino que subsidia con el presupuesto, parte con el presupuesto nacional, en el resto de las provincias, muchas son empresas estatales y otras son empresas privadas, pero lo cierto es que con esa ley tienen que devolver a los usuarios desde noviembre del 2017. Y quiero decirles que el componente este que hablan del 1.300%, le hacen creer a la gente que el único responsable es el gobierno nacional, Mauricio Macri. Está bien, yo no entiendo, es una picardía, yo digo picardía criolla, ¿no? Porque se olvidan de decirle a la gente que el 50%, o no, vamos a ser justos, el 33%, porque el 33% es generación, transporte 33% y distribución. El 33% corresponde a las provincias que le agregan, igual que Camesa, pero ellos no tienen ninguna responsabilidad. Los gobiernos de provincia protegen a los pobres. El único que no le importa a los pobres es Cambiemos y el gobierno de Mauricio Macri. Espero que en algún momento le digamos la verdad a la gente. Gracias.